bueno que podemos compartir este momento juntos, ¿cierto? Y disfrutar de esta comunión unos con otros y con el Señor mismo. Qué bueno que podemos disfrutar aquellos que tienen la oportunidad de tener a su mamá consigo, ¿no es cierto? Es una gran bendición y espero que lo valoren y de esa manera puedan ver, ¿no es cierto?, especialmente ese gran amor. Y hoy precisamente estuve pensando en la semana, ¿qué podemos decir de mamá? ¿No es cierto? Y podemos decir tantas cosas, podemos hablar de tantas experiencias. Yo creo que todos tenemos una nueva o una buena experiencia que compartir, algo que decir de mamá, algo que ella sembró en cada uno de nuestros corazones. Y entonces estuve analizando y estuve pensando, hay algo que la Biblia, la palabra de Dios, refleja, porque hay algo característico que Dios tiene. Y lo más importante que Dios tiene es el amor, ¿cierto? Ese amor incondicional que Él nos ofrece a cada uno de nosotros a través de su gracia, a través de su misericordia, y no importa nuestra condición, el amor de Dios cubre, como dice la palabra, multitud de pecados. Y saben que estuve pensando en el amor de una madre, y hay algo interesante que descubrí en la palabra de Dios, de que en una oportunidad Dios se encargó de decirle a su pueblo que le iba a consolar y usó como ejemplo a la madre, como la madre consuela a sus hijos. Entonces hice una lista de cosas que manifiesta el amor de una madre, que tiene el amor de una madre. Y vamos a analizar juntos. Es importante que pienses en esto porque muchas veces, ¿no es cierto?, especialmente en la adolescencia, los jóvenes en su adolescencia, a veces hasta en la juventud, tienen, ¿no es cierto?, esa etapa de rebeldía, y a veces lo que dice mamá, ¿no es cierto?, no tiene ningún valor o no le dan el valor necesario. Pero queremos analizar un poquito y ver el corazón de una madre. Y espero que tú puedas entender y también puedas valorar el corazón que tiene una madre. En primer lugar, esta historia que leímos al principio, ahí en Primera Reyes, el capítulo 3, no importa el origen de estas madres, porque si usted lee unos versículos anteriores, usted va a conocer el origen de las dos madres, ¿no es cierto? Si se quiere, no era un buen origen, pero eran mamá. Y no importa esa condición, las dos tenían un hijo cada una. Y se da la casualidad que lo tuvieron al mismo tiempo, ¿cierto? En el mismo, tal vez la misma semana, tal vez el mismo mes, pero eran dos bebés y vivían juntas. Estas dos mujeres vivían juntas. Resulta que bajo el gobierno o bajo el reinado de Salomón, Salomón comienza a vivir una experiencia de gobernar como rey, y lo primero que Salomón le había dicho a Dios es que Dios le dé sabiduría, porque él se sorprendió, ¿no es cierto?, cuando él es ordenado rey, miró a la gran nación y se sintió un poquito golpeado por esa situación y disminuido por la situación, y dijo, ¿será que podré yo gobernar a esta gran nación? Y entonces en una de sus oraciones le dijo al Señor que el Señor le diera sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Dios en su amor y en su misericordia le contestó y le dijo, mira, solo porque has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar autoridad, te voy a dar poder y tu reino va a crecer y va a prosperar. Primera experiencia de Salomón como rey. Vienen estas dos mamás con dos bebés y con un bebé, pero con un dilema, a consultar al rey. Y viene una y se queja, le dice, mira, nosotros vivimos en una misma casa y el problema que tuvimos es que los dos teníamos un bebé. Pero ella por la noche se dio vuelta y durmió sobre su bebé y su bebé murió. Y entonces a la medianoche cambió a su bebé muerto, puso a mi cama al lado mío y mi bebé la llevó. Resulta que a las 3 de la mañana yo me despierto y me doy cuenta que este no es mi bebé. Esta mamá, ¿no es cierto?, se despierta a las 3 de la mañana para amamantar y se da cuenta que no es su bebé. Se da cuenta que su bebé, ¿no es cierto?, está al otro lado, con la otra mamá, y el bebé que ella tiene está muerta. Hubo una pelea entre ellas, ¿no es cierto?, y cada uno decía, no, el bebé que murió es tuyo, el bebé que murió es tuyo, el bebé vivo es mío, y entonces al punto que tuvieron que llegar al rey.
llegan al rey Salomón y le cuentan la historia, ¿cierto? Es como una denuncia a un juez, ¿no? Van ante el juez y le cuentan la historia. Mira, esta señora, vivíamos juntos, tenemos un bebé de la misma edad, tal vez los mismos días. Resulta que ella por la noche, al darse vuelta o se acostó sobre el bebé, murió y me cambió a medianoche y el bebé que vive es mío. Ustedes saben que si uno se pone a pensar, ¿no?, en la posición de Salomón, qué dilema, ¿no? En aquel tiempo que no había prueba de ADN y todas estas cosas que se podían hacer, ¿no es cierto?, con la ciencia avanzada para determinar quién era el bebé. Pero saben que Salomón ahí tomó una actitud tan extraordinaria, dirigida por Dios, porque el versículo 28 dice: todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Estuvieron sorprendidos por la decisión que él tomó. ¿Qué hizo Salomón? Dice: tráiganme una espada. Dice: pártanle a ese bebé y denle la mitad para cada uno. Y entonces salta la mamá y dice: no, ¿cierto? Si lo van a hacer eso, prefiero que des a mi hijo a ella. Y la otra dice: no, ni para ti ni para mí, córtenle. Dice que cuando el rey determinó esto, juzgó este caso, dice que las entrañas de esta madre, ¿no es cierto?, saltó y se activó allí ese amor de madre, que ella, en vez de ver a su bebé muerto, prefirió perderlo, prefirió entregarlo, ¿no es cierto?, antes que ver que su bebé fuera sacrificado. La otra, como no sintió nada porque no era el bebé, ¿no es cierto?, dijo: está bien, ni para ti ni para mí. Una actitud egoísta, ¿no es cierto?, y una actitud notable de alguien que no era la madre. Y entonces el rey dijo: ella es la madre. No lo corten, ¿no es cierto?, entréguenle a ella es la madre. ¿Con qué sabiduría este rey pudo determinar, ¿no es cierto?, quién era esta madre? Pero ¿saben qué? En esta historia encontramos una verdadera madre que prefiere perder a su hijo antes que verla morir. Segundo, vemos el amor de una madre que está entregada incondicionalmente, dispuesta a renunciar inclusive a su posición de madre con tal de ver que su hijo esté bien. Y si usted se pone a pensar, este es el corazón de una madre, ¿cierto? Una madre es capaz de hacer lo que sea para que sus hijos estén bien. Y todos los que somos papás sabemos que esto es así. Siempre yo comento con los pastores o de golpe en los seminarios, una de las grandes cosas que se puede notar en el corazón de una madre. Vaya a una cárcel y usted va a ver 100 mamás visitando a los presos y 3 papás visitando a los presos. Ese es el nivel que hay de diferencia, ¿no es cierto? Definitivamente. No importa dónde el hijo esté, no importa cuál sea su condición, mamá siempre va a estar ahí. ¿Y saben por qué? Precisamente por lo que le dije al principio. Porque Dios creó al ser humano y Dios puso ese amor en la madre, ¿no es cierto?, que es similar al amor de Dios. Y lo vamos a comparar. Tomé nota de varias experiencias que tuvieron mamá en la Biblia para que usted pueda ver cuán incondicional es el amor de una madre. Aquí vemos una madre que está dispuesta a renunciar a su hijo, a entregar a su hijo con tal de que su hijo estuviera bien. Pero hay una madre y una abuela también allí en 2 Timoteo, capítulo 1, el versículo 5, de una experiencia de un joven pastor, Timoteo precisamente, donde Pablo, al hablar de su madre y de su abuela, le dice a Timoteo, fíjense, 2 Timoteo capítulo 1 al versículo 5, Pablo hace mención aquí de la abuela y de la madre. ¿Qué había transmitido esta madre en el corazón de este joven pastor? Dice: por lo cual trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjense lo que le dice Pablo. Una madre y una abuela, ¿no es cierto?, que habían aprendido a vivir una vida de fe, pero que esa vida de fe había transmitido a su hijo. Pablo no necesitó conocer tanto a Timoteo, porque en un viaje misionero Pablo lo conoce a Timoteo.
y lo toma, ¿no es cierto?, como alumno y se convierte en su mentor y empiezan a trabajar juntos. Pero no hay una historia de que Pablo le haya tomado años a conocerle a Timoteo para llevarle al ministerio. Pablo era tan sabio como Salomón también y decidió ver, ¿no es cierto?, el origen. Conoció a su abuela, conoció a su mamá y ya sabía la fe y el corazón que podía tener Timoteo. Porque aquí él le dice, yo traigo a la memoria esa fe que no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice, mira, tú debes ser un hombre de fe. Para estar en el ministerio y para trabajar en el ministerio tienes que avivar ese fuego del don de la fe, pero estoy seguro que esa fe habita en ti porque conozco a tu madre, conozco a tu abuela, y tu abuela y tu madre son mujeres de fe. Así que no dudo que eso también está en tu corazón. Qué lindo es entender, hermanos, que la fe de una madre o de una abuela, ¿no es cierto?, es la que es transmitida a nuestros hijos. Por eso es importante, querida mamá, que tu fe también sea una fe sólida en el Señor. Porque de acuerdo a la fe que tú tienes en Dios, es la influencia que tú vas a tener a tus hijos. Pero ¿saben qué? Somos responsables como padres de transmitir esa fe, ¿no es cierto?, a nuestros hijos. Ahora, vemos también que esa fe, especialmente en Timoteo, nosotros vemos que cambió una generación. Timoteo fue un joven pastor que se unió al ministerio pastoral de Pablo y al equipo pastoral, y después encontramos, ¿no es cierto?, las grandes cosas que Dios había hecho a través de su vida. ¿Por qué? ¿Dónde nace esto? Nace en el corazón de una abuela, continúa en el corazón de una madre, de su hija, y después es transmitida en Timoteo. ¿Cuán importante es el estilo de fe que tú transmites a tus hijos, el estilo de vida espiritual que tú transmites a tus hijos? Por eso te recomendamos que siempre pienses, más allá de lo que tú haces, estás afectando, ¿no es cierto?, a tu próxima generación. Ahora fíjate otra cosa, hay un amor que tiene la madre, que una mamá está dispuesta a interceder por sus hijos. Hay varios ejemplos en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando una de las mamás se acerca y le dice a Jesús, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijito fulanito y menganito se sienta a tu derecha y a tu izquierda. Qué privilegio, ¿no? Qué corazón de una madre. Buscar el lugar más cerca de Jesús, el lugar más importante. Tal vez uno diría, qué egoísta esta mamá. No, es el corazón de una madre que cada vez que piensa en sus hijos está pensando en darle lo mejor. Y en este caso esta mamá era la mamá de Jesús. Y entonces le dice, mira, me encantaría que tus hermanitos, fulano y fulano, vayan y se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Pero ahí Jesús le dice, ¿no es cierto?, y le enseña una gran lección también. Mira, le dice, el que se sienta a mi derecha o a mi izquierda no tengo yo la autoridad para determinar eso. Eso está en mi Padre, Él lo determinará. Y allí termina la historia, ¿no es cierto? O sea, Jesús de alguna manera le está haciendo ver, tú cumpliste una función importante, y qué bueno que ese gran amor que tú tienes por mis hermanos en darle el mejor lugar, pero ¿sabes qué? Eso lo determina Dios. Hermanos y queridas hermanas, tú tienes la oportunidad de interceder con fe a Dios por tus hijos. Te voy a compartir otra experiencia, una mujer cananea, allí en Mateo el capítulo 15. Mateo el capítulo 15, encontramos en el versículo 22 hasta el 28, una historia de una mujer que dice que saliendo Jesús de allí se fue a la ribera de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que está gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer se acerca a Jesús intercediendo por su hija. Más adelante vemos que hay un diálogo, ¿no es cierto?, entre Jesús y esta mujer. Y Jesús de alguna manera como que prueba el corazón de esta madre. Y es como que le dice, no tienes derecho a pedirme eso. No tienes la posición para pedirme eso. Pero entonces ella insiste. Y al final Jesús dice,
El versículo 28, Jesús le responde: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que hay una cosa interesante en el corazón de una madre. Una madre intercede por sus hijos. Y eso lo vamos a poder ver siempre en la vida diaria, ¿no es cierto? Cuán importante es, querida mamá, que tú aprendas a interceder por la vida de tus hijos. No importa dónde esté, no importa cuán lejos se haya ido, no importa cuán abandonado esté del camino del Señor, no importa en cuántos problemas esté, la oración de una madre tiene el poder de transformar el futuro de sus hijos. Y tú puedes escuchar muchos testimonios de madres que han orado años por sus hijos y Dios ha respondido en su tiempo a esa oración. Así que no sé cuál puede ser tu situación. Si tal vez tu hijo está en un mal camino, en un mal momento, en una mala situación, no dejes de interceder por él. Sigue intercediendo por él, porque tarde o temprano Dios va a conceder ese deseo de tu corazón. Y la Biblia expresa muchos ejemplos de madres que han intercedido por sus hijos y Dios lo ha concedido. Así que no te desanimes en ese sentido. ¿Saben que el amor de una madre no solamente transmite fe, no solamente transmite, ¿no es cierto?, no solamente intercede, sino también protege? Y vaya que una madre es madre protectora, ¿no? Resulta que Jocabed es la madre. Allí en Éxodo del capítulo 2, el versículo 2 y 3, nosotros podemos ver que hay una crisis en la historia de ese tiempo, en la historia política, podríamos decir, de ese tiempo. Y había una persecución, había una muerte, ¿no es cierto?, discriminada a todos los niños. Y esta madre, Jocabed, resulta que toma la decisión de proteger a su hijo. Y dice, ella había concebido y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calapeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. ¿Quién era este bebé? Moisés, el libertador de Israel. Fíjense, una madre protectora en medio de una crisis política difícil, pero aún así, esta madre decidió, con los pocos recursos que tenía, hacer un pequeño, o diríamos hoy un pequeño barquito, ¿no es cierto?, de paja, de juncos y brea, y poner a su bebé allí y esconderle en medio de tal vez de un río, ese río, ¿no es cierto?, que estaba cerca de la casa, y pone a su hermana a mirar desde lejos que la cuide. Ustedes conocen la historia. Lo que quiero resaltar aquí, hermano, es la vida, el corazón de Jocabed, una mujer que está dispuesta a proteger a su hijo. No importa lo que tenga que hacer, no importa la escasez, no importa la condición, no importa el momento que está viviendo, pero ella con su instinto maternal de protección decide hacer esto, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos la historia. Está protegiendo al libertador de Israel. Tú no sabes, querida mamá, a quién estás protegiendo. ¿Quién va a ser tu hijo en el futuro? Tú debes aprender a proteger a tus hijos. Protégele de este mundo, protégele de la maldad, protégele de la mala educación, protégele de los peligros. Dedícale tiempo y capacítale para que él pueda lograr aquellos objetivos que deseas, tal vez tú en tu propio corazón, o tal vez aquel llamado que Dios ya ha puesto en su corazón o en su ha determinado desde el momento de nacer o antes de nacer, tal vez. Saben que el amor de una madre también expresa entrega. ¿Recuerdan la historia de Ana? Ana se fue, era estéril, se fue al templo, ¿no es cierto?, a orar, y estaba allí llorando, orando, descargando su corazón en el altar, y el sacerdote imprudentemente, pensando, ¿no es cierto?, mal de ella, le dice, mira, digiere tu vino y vuelve a tu casa. Tal vez, porque en ese tiempo el vino era un gran problema, hasta hoy. Entonces dice el profeta, el sacerdote, por esa costumbre tal vez de ver tantos borrachos que venían ahí a llorar sus miserias, pensó que esta mujer también era una más del montón. Y ella le dijo, no, mi señor,
es que estoy muy turbada, no he podido tener hijos, soy estéril. Y eso en aquel tiempo traía mucho dolor de cabeza, ¿no es cierto? Usted conoce la historia, el sacerdote le dijo, ve a tu casa, tu oración va a ser contestada. Y ella inmediatamente en ese momento le dijo, si Dios contesta mis oraciones, yo voy a entregar este hijo para servir a él. Y saben, la historia dice que a los 8 días ella vino y le entregó el hijo al templo y el templo lo sirvió. ¿Quién era ese niño? Samuel. Un hombre, ¿no es cierto?, llamado por Dios, usado por Dios de gran bendición para el pueblo de Israel. Pero, ¿cuál fue la clave aquí? Ese corazón protector, ¿no es cierto?, de una madre, ese corazón dispuesto de entrega de una madre, que hizo ese compromiso de entregar en las manos de Dios a su hijo y no le falló al compromiso. Cuando Dios respondió su oración, decidió ir y hacerlo, ¿no es cierto?, tal vez con dolor, tal vez con alegría, no sabemos qué sintió en ese momento, pero ella decidió cumplir con esa promesa que había hecho. El corazón de una madre tiene esa capacidad de entregarlo todo, ¿no es cierto? Y lo podemos ver. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestro hogar que nuestra mamá o nuestras madres han renunciado a su carrera, han renunciado a su futuro, han renunciado a tantas cosas para que sus hijos puedan salir adelante? Por experiencia les puedo decir que la verdad, las mujeres tienen un corazón de entrega fenomenal, y especialmente cuando son para sus hijos. Así que, querida mamá, lo más importante que tú tienes son todas estas cualidades que Dios te ha dado. Pero ¿saben qué es lo más importante de esto? Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en su vida, pasión y muerte, ahí camino a la cruz, nosotros vemos la actitud de una madre, de María. ¿Qué hizo María cuando ve, ¿no es cierto?, toda esta injusticia en su hijo? Ella no hizo otra cosa que acompañar. Probablemente hasta allí, como mamá, ella no entendía lo que estaba pasando. Aunque ella ya había sido revelada cuando el ángel vino a anunciarle, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesús, de que él iba a ser el Salvador del mundo. Probablemente por el conocimiento de la palabra de Dios que tenía, ella sabía que iba a tener que pasar esto. Pero yo creo que aunque ella supiera toda esta historia, toda esta realidad sobrepasaba su vida, sobrepasaba, ¿no es cierto?, toda su capacidad y toda esa fuerza como mamá. Pero ¿qué decidió hacer ella? Aunque no tenía control, aunque no podía cambiar, aunque no podía defender a su hijo, decidió acompañarla. Qué grande es el amor de una madre, que cuando ve a su hijo allí sufriendo, ¿no es cierto? San Juan 19, podemos leer 2 pasajes para entender esto. San Juan, el capítulo 19, el versículo 25 y 26, dice este pasaje: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No entendemos mucho tal vez esta expresión, pero sí podemos entender una verdad aquí. Una madre que tiene un corazón para acompañar en un momento difícil de su hijo. Una madre que está dispuesta a caminar ese camino a la cruz. No puede hacer nada, no puede cambiar la situación, no puede intervenir, pero puede acompañar. Y la vemos caminar hasta la cruz y la vemos llorar al pie de la cruz. ¿Te das cuenta? Ese gran corazón que tiene una madre, que aparte de transmitir todas estas grandes virtudes, que son virtudes que Dios puso en el corazón de una madre, ese gran corazón de amor incondicional, esa capacidad que tiene solo una mamá de acompañar,
a sus hijos, ¿cierto? No importa cuál sea esa condición. Yo no sé cuál habrá sido tu experiencia con tu mamá. Tal vez tu experiencia fue muy buena o fue mala. Porque ¿sabes qué? Te estuve leyendo verdades y ejemplos de mujeres que en algún momento en la vida decidieron actuar de acuerdo a los principios divinos, de acuerdo al amor de Dios puesto en el corazón de una madre. Es triste que hoy podemos ver mamás, ¿no es cierto?, dañadas por el pecado, que desprecian a sus hijos, que hasta deciden matarlos. No importa la edad, pero deciden matarlos. Y no tienen el corazón para recibirlo. ¿Por qué? Porque hasta a veces piensan que va a ser una molestia el bebé. Y esta es la realidad, ¿no es cierto? En la vida lo vemos todos los días. Pero ¿saben qué? Tú no naciste con ese corazón. Dios no te creó con ese corazón. Dios te creó con un corazón protector. Dios te creó con un corazón que entrega, que sabe entregarse. Dios te creó con un corazón que es capaz de transmitir fe. Dios te creó con un corazón que es capaz de interceder. Dios te creó con un corazón de amor. Y hay algo impresionante que descubrí en Isaías 66:13, que Dios se toma el atrevimiento de usar a la madre como ejemplo de consolación. El mismo consuelo que Dios ofrece a su pueblo lo compara con el consuelo que da una madre. Y fíjate lo que dice Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Te diste cuenta qué profundo es este pasaje? Que Dios se toma el trabajo de dar ese ejemplo y decir, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Este pueblo de Israel que estaba apartado de Dios y que estaba viviendo lejos de Dios, y Dios no sabía cómo hablarles o qué mensaje darle a través del profeta, y usa al profeta y le dice, mirá, esto es lo que voy a hacer. Les voy a consolar a esta nación, de la misma manera que una madre consuela a un hijo. ¿Te puedes imaginar cuánta autoridad, amor incondicional tienes tú en tu corazón? ¿Te das cuenta que todo aquello malo que hay en ti, que probablemente rechaza a ese bebé, a ese hijo, o a ese ser humano, o a ese prójimo, no pertenece a Dios? Dios no te creó así. Definitivamente que no. Dios te creó con un corazón grande, con un corazón lleno de amor incondicional y que tiene la capacidad de brindar todo esto, todas estas virtudes que te demostré. Pudiera leerte otros ejemplos y muchos pasajes más en la Biblia y ejemplos de cómo es el corazón de una madre. Entonces, en este momento, creo que tenemos que concluir que el verdadero amor de una madre sincero y honesto expresa el gran amor de Dios. Qué privilegio, ¿no? Envidia de los hombres. No dice Dios esto de los hombres, pero sí dice de las mamás. Que Dios es capaz de consolar a su pueblo de la misma manera que mamá tiene el corazón para consolar a sus hijos. ¿Te das cuenta la influencia que tú tienes en tu familia, en tu hogar, en tu entorno, en la iglesia, en donde quiera que te muevas? Así que creo que no debes desanimarte. Si hoy estás pasando un momento difícil, una situación delicada, una situación dura, simplemente entregale a Dios, confía en Él. Dios ha puesto un corazón inmenso en ti. Tú tienes grandes virtudes y grandes cosas que puedes transmitir a tus hijos, a tu próxima generación, y tienes el poder de Dios para hacerlo. Quiero que reflexiones en esta tarde, como iglesia, como cuerpo pastoral, como hijos, queremos reconocer ese gran amor que cada mamá tiene para expresar, ¿no es cierto?, a cada uno de sus hijos. Y como hijos, tenemos que reconocer, si tal vez tu mamá no te ofreció eso, o no demostró eso, o tú tienes un concepto equivocado de lo que dice la palabra de Dios del corazón de una madre, te quiero decir
que eso es tristemente lo que Satanás hizo. Satanás vino a destruir, robar, matar y destruir todo lo que Dios creó de una manera perfecta. Y Satanás también roba, destruye y daña el corazón de una madre. ¿Cómo lo hace? A través del pecado. Y lamentablemente, por eso es que vemos a veces mamás que no se merecen hasta a veces ni decirle mamá. Pero no porque Dios lo haya creado así, no porque no tengan la capacidad de ser buenas madres, sino porque dejaron que el pecado inunde su corazón y su mente y gobierne su corazón y ahora actúe en base a aquellos malos principios puestos por Satanás y no dados por Dios, no creados por Dios. Tú no fuiste llamada para vivir de esta manera. Tú no fuiste llamada para actuar de esta manera. Tú fuiste creada con ese mismo corazón de Dios, con ese amor incondicional. Y ahí pudiéramos agregar un montón de cosas más. Cuando usted pasa algún problema, especialmente los que somos esposos, ¿no es cierto? Sabemos esto, que los únicos o las únicas que están allí para acompañarnos en momentos difíciles son nuestras esposas. Porque ellas tienen ese corazón de amor incondicional, que están dispuestas, ¿no es cierto?, a dar todo, aunque muchas veces no lo merezcamos. Así que, querida mamá, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida y que tú valores estos principios que Dios puso en tu corazón, que tú analices si hay algo de esto que no está en tu corazón, si hay algo de odio, de rencor, de dificultad en tu corazón, simplemente acércate a Dios, pídele perdón, quita ese pecado del corazón tuyo, entrégale a Él y te cuento que vas a ser la mejor mamá del mundo. Porque Dios creó de esta manera el corazón de una madre. Y si tuviera tiempo te pudiera mostrar, ¿cierto?, cuán grande es el corazón de una madre. Así que, querida mamá, gracias por transmitirnos la vida, gracias por transmitirnos fe. Gracias por interceder por cada uno de nosotros. Gracias por esa protección. Gracias por esa entrega, pero aún más, gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga.